¿Por qué nos involucramos en relaciones tóxicas y destructivas aún siendo creyentes? Hola, soy Doris Marroquín y el día de hoy te estaré contando algo de mi experiencia con este tipo de relaciones y al final te daré algunos puntos importantes que debes tener en cuenta para evitar este tipo de relaciones. Algunas de las mentiras que creemos como mujeres es que el amor todo lo puede, todo lo cree, todo lo soporta. Pensamos en que yo puedo llevarlo a Cristo, yo lo puedo cambiar o el amor lo puede transformar. En la iglesia no hay personas serias que quieran comprometerse o no están disponibles. O es mejor estar mal acompañada que sola. Y quiero decir que esto no lo decimos de dientes para afuera, sino que lo pensamos. Y en ese pensamiento nos aferramos a este tipo de relaciones. Pero antes de que te sientas mal y te sientas juzgada, quiero decirte que hay varios puntos importantes que debemos tener en cuenta y tal vez encontremos ahí la razón de por qué aceptamos simplemente este tipo de relaciones. Primero debemos entender cómo hemos sido creadas. Dios nos ha dado un diseño que es muy diferente a lo de los hombres. Nuestra inclinación natural es ser empáticas, ser compasivas, ser tiernas, ser misericordiosas, comprensivas. Y por eso es que nosotras pensamos que vamos a salvar a alguien, que vamos a ayudarlo y que en ese amor esta persona va a cambiar, o va a crecer o incluso se va a convertir. Porque muchas nos involucramos en relaciones con personas que ni siquiera son creyentes o que a veces simplemente aparentan o que están en la iglesia por otras razones, pero no por conocer a Dios verdaderamente. Pero esto no justifica el que no seamos mujeres sabias y prudentes, porque si bien Dios nos creó con ese diseño, que es muy hermoso además, porque son virtudes únicas con las que Él nos ha creado, también nos llama a la sabiduría, ¿sí? También nos ha dado la capacidad de pensar y de tomar decisiones sabias. Y por eso es tan importante que podamos conocer un poco más acerca de ese diseño, de cómo hemos sido creadas y de que podamos entender también cómo funciona nuestra mente y cómo nos manipula. Hay algo que también les quiero compartir que puede ser incluso controversial para nosotros como creyentes. Y es que a veces vamos a necesitar ayuda profesional o psicológica para entender los traumas, las heridas y aquellas cosas que nos es difícil entenderlas simplemente con leer la palabra. Porque a veces nuestro cerebro ni siquiera está bien para poder entender el Evangelio. El Señor me ha llevado por un proceso de aprendizaje que a veces ha sido doloroso, para llegar a comprender que no solamente se trataba de falta de fe en Dios, para creer que Él puede proveer una persona de acuerdo a su voluntad. Y viví muchas situaciones con personas que no conocían a Cristo o que aún conociéndolo eran inmaduras y trajeron dolor a mi corazón. Y he escuchado muchas historias y testimonios de personas que han sido manipuladas aún dentro de la iglesia. Y se puede decir que se casaron con la persona equivocada. Y quiero compartirles un texto que está en 2 de Timoteo 3:1. En algunas Biblias que trae el título del texto dice: carácter de los hombres en los postreros días. Y estos son el tipo de hombres que dice la palabra que vamos a encontrar aún dentro de la iglesia. Sí, camuflados, pero se pueden encontrar. Porque en la iglesia no solamente van personas creyentes o que conocen al Señor o verdaderamente creyentes o genuinos, sino que nos podemos encontrar con todo tipo de personas. Dice así el texto: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias,
Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. En otra versión más actual, dice que estos hombres se ganan la confianza de mujeres vulnerables y que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. Y por eso es que necesitamos el Evangelio, necesitamos sabiduría para poder identificar con qué tipo de personas nos relacionamos. Y como digo, no solamente las personas de afuera o los que ya sabemos que no son creyentes y que no aman a Dios y que no siguen a Dios, sino que aún dentro de las iglesias podemos encontrar este tipo de personas. Así que yo te invito a que le pidas al Señor sabiduría y que si hay algo que tienes que sanar, si te das cuenta que tienes hábitos y patrones destructivos, busques ayuda, consejería bíblica, hablar con una amiga madura en la fe que te pueda guiar, o incluso si necesitas terapia, que puedas hacerlo, sin sentir que no tienes fe o sin sentir que Dios no te ve de la misma manera por necesitar ayuda. Porque yo sé que está muy satanizado el tema de la psicología en la iglesia o en el cristianismo. Y nos dicen que buscar ayuda profesional no lo debería hacer un creyente. Pero yo te quiero decir que Dios puede utilizar la psicología, la ciencia, lo que Él quiera también para ayudarte. Y que mientras estés caminando de acuerdo a su voluntad, no te vas a desviar, no vas a perder tu fe, no te vas a volver atrás. Todo lo contrario. Cuando yo empecé a entender mi proceso desde diferentes ámbitos, pude ver aún más claro el Evangelio, porque pude darme cuenta de que lo que yo estaba buscando era la aprobación y la validación de un hombre, por vacíos que yo tenía. Pero cuando me di cuenta que eso solo lo podía llenar Cristo, mi vida empezó a tener una transformación y empecé a sentir gozo, porque me di cuenta que el amor de Jesús, el amor de la persona más valiosa y bondadosa, puede transformar tu corazón, porque Jesús no te manipula, no abusa de ti, no te maltrata. Él tiene misericordia de ti, te perdona y te abraza. Ese es el Evangelio. Y así no estarás aceptando migajas de hombres que solamente quieren satisfacer sus propios deseos. Así que quiero dejarte por último con este texto que a mí me recuerda cuánto me ama Jesús. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor que vale la pena. El amor de Jesús. Así que fortalece tu relación con Jesús y recuerda el Evangelio diariamente. Y si quieres compartirme alguna historia o situación o experiencia que estés atravesando o que hayas vivido, puedes dejarme un comentario. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.